Bueno, no sé si tienen kit de supervivencia, pero el gobierno sigue insistiendo en que hay que tenerlo por si acaso, que nunca se sabe, y más en Canarias y más en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio. Como saben, esta tertulia también se retransmite simultáneamente con Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Jorge, muy buenas tardes, muy bien. Después a lo mejor te lo pregunto otra vez, pero el kit, yo creo que tú no tienes kit de supervivencia. No, pero es verdad que después de y lo digo rápido para que presentes a los demás, después de lo del otro día sí que uno se plantea ya no el kit, sino o sea, cómo cambiaría la vida de uno si de repente una situación como la del otro día, un apagón dura demasiado, porque yo, por ejemplo, yo antes que el kit de supervivencia tengo que sacar dinero en el banco, porque eso es lo que yo no tengo. Nunca tengo efectivo, y entonces, claro, si de repente deja de funcionar lo electrónico, como los datáfonos, yo ni va a comprar una botella de agua. Tomás, voy a empezar por ahí, antes que el kit voy a sacar perra. No, pero es que muchos vivimos. Buenas tardes, Andrés Martinón, ¿cómo estamos? Buenas También tardes, Erika Jorge, Cerdeña, Buenas la tardes. directora del programa Las Voces de la Mañana, ese programa madrugador, que tan madrugador que yo no sé quién está despierto a esa hora. Pero bueno, en cualquier caso, ella sí está despierto y para aquellos que tengan insomnio o se levanten muy temprano, la pueden oír. Pero bueno, en cualquier caso, digo lo que decía Tomás, es que es verdad, porque el día del apagón, Canarias no sufrió apagón ninguno, pero sí es verdad que hubo un apagón en las telecomunicaciones, en los datáfonos, en el tema en fin, de todo lo que es internet. Y yo, que nunca llevo dinero, porque lo hago todo a través de tarjeta, pues casualmente tenía 10 euros y pude poner gasolina al coche porque estaba sin nada de gasolina. Y le pude poner porque no funcionaba el datáfono y no me servían gasolina si no tenía... Sí, bueno, se ha dicho ahora de eso, ¿no? De la radio antigua, volver a la clásica, era, volver a la era analógica. analógica. Y también hablábamos hoy en las Voces de la Mañana, también eso, un fontanero amigo que dice, no, eso del dinero, del control y eso unos rollos, y al final va a tener razón. Él yo creo que también lo hace por otras cuestiones, pero bueno, esa es otra historia y lo vamos a dejar entre ellos. Pero sí es verdad que al final... Yo estoy adaptado a lo analógico. Yo adaptado a lo analógico, porque siempre he sido muy analógico. No, eso porque nunca te has adaptado a la tecnología, Claro, muchacho. tú nunca llegaste a la tecnología. Yo la radio todo lo escucho a través de móviles, conceptos ya nuevos. Yo siempre pago con el móvil. Yo no tengo nunca cash, yo sí estaría, vendido. No, pero es verdad que en 6 horas o en un día que tal, y si no gastas no pasa nada. O sea que, Bueno, Andrés, hay claro, momentos, si coges la gasolina... hay una cosa, tienes que ir a la farmacia o tienes que ir a un sitio. Yo, por si acaso, voy a empezar a sacar dinero y tenerlo en mi casa. Por No lo lo digas menos. muy alto, No, hombre, a ver si te van a oír cuando algunos hablo y de te van a ir sacar a tu dinero casa. es 200 euros para vivir. Pues, es que íbamos a ir todos y se iba a formar un corralito de esto que de repente los cajeros... No. Como vayamos Que a todos. mí el lunes casualmente me pilló evidentemente algo privado, pero justamente el lunes estaba gestionando para cerrar una cita y tenía que hacer una transferencia para reservar el día de la cita, que lo pude hacer hoy a primera hora porque ayer estuvo mi banco a ralentí y no pude hacerlo. Y yo peco de lo mismo. De todo lo demás, de eso que dicen del kit de supervivencia, que ahora lo están ampliando y tal, de eso sí presumo de tener en mi casa. Fíjate lo que te digo, tengo de todo. Pero, no sé, pero la cosa no es tener en tu casa de todo, que también, por lo que me dicen a mí... ¿Menos dinero? ¿En no, efectivo? Lo que hay que tener es una mochila. Ni en efectivo. Una mochila todo preparado en una preparada. mochila. Claro, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, lo que deberían de tener la gente, según me han comentado, y luego vamos a hablar con el 112, con el director del 112 precisamente, que nos cuenta, por eso le estaba metiendo todo este rollo, a ver qué nos cuenta. Pero bueno, vamos con un tema de suceso. Se ha hecho recuento, Andrés, 31 contenedores se han quemado en lo que llevamos de año, estos primeros 4 meses serían. 4 meses, sí. Y también 31 incendios en vivienda. Es verdad que la mayor parte de los incendios en vivienda y en restaurantes pues son pequeños, con actos de incendio, pero bueno, al fin y al cabo son incendios. Sí, vamos a ver, no ha habido noticias, no hemos hecho de que haya habido un fallecido o heridos graves en un incendio, pero sí es verdad que a veces hay traslados a centros de salud o a centros hospitalarios, al Molina Rosa, pues por asfixia o inhalación de humo y un incendio es una cosa peligrosa. Volvemos al mismo, 31 contenedores y no se ha hablado de coches, de vehículos, porque vehículos también se han incendiado mucho. O sea que, no sé, una relación, me imagino que el consorcio siempre hace un informe, estará analizando lo que pasa y también los motivos, las características de cada uno. Por ejemplo, esa novedad que hicimos la pasada semana en Playa Blanca, que tenía más tranquilidad.
con respecto sobre todo a la capital, y la verdad que los bomberos, no sé si es por ese efecto de que funciona también su servicio de prensa y de información, no sé si es que lo sabemos todo lo que pasa o que si está habiendo un incremento continuo que también no deja de ser peligroso. Bueno, en cualquier caso, es un problema recurrente el de Lanzarote, y yo no sé si en comparación, porque a mí lo que me gustaría es que el consorcio de emergencia de Lanzarote hiciera comparación con otras islas similares a las nuestras, a ver si realmente es una cosa que está ocurriendo en todos los sitios, ¿no? Sí, la verdad que las dos cosas, lo que decía Andrés, que la información nos llega, cosa que a lo mejor hace 10 años, 15 años, pues no fluía de la misma manera. Y luego eso, que al ser autónomo, al ser el Consorcio de Seguridad y Emergencia, un ente autónomo de la isla de Lanzarote, pues conocemos lo que aquí pasa, pero no sabemos eso de manera comparativa si es algo para preocuparse o es la tónica general de poblaciones pues más o menos urbanas como tenemos en Lanzarote, como Arrecife, como Playa Honda, como etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, quizás convendría, bueno, no va a tener el del 112, a lo mejor dejarle recado de que si se podría hacer un estudio más amplio de si estas cosas por islas varían o va más allá, ¿no? O sea, también es verdad que somos más gente, entonces a más gente, o sea, yo creo que eso es lo más evidente de todo. Más gente, cada uno de su madre y de su padre, costumbres distintas, cosas distintas. Antes, al ser menos, quien la hacía se le sabía rápido. Además, no hacía falta ni siquiera mucha pesquisa. Ese fue aquel. Así un poco. Entonces, también el volumen de población, pues tiene esas cosas, ¿no? Que cuando crecemos poblacionalmente, también crecemos en número de incidentes por diversas cuestiones, pero yo coincido en que debería extrapolarse y verse junto a otras islas. Yo creo que esto en Gran Canaria pasa bastante, por ejemplo, el tema de la quema de contenedores y demás, pero claro, Gran Canaria es Gran Canaria, con Las Palmas y con su todo. Entonces, en otras islas que poblacionalmente puedan, bueno, darnos una idea de lo que pasa aquí en Lanzarote. Tenemos ya al otro lado, en este caso, al director del 112, Moisés Sánchez. Buenas tardes, don Moisés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, don Moisés, lo hemos llamado porque yo al menos lo desconocía hasta ayer por la tarde-noche, que el 112 estuvo inactivo durante 3 horas, creo que desde las 20:30 hasta las 23:30, creo, hablo de memoria, y esto provocó, vamos, pues cierta incertidumbre en ustedes mismos y en la propia población. Sí, hay que diferenciar dos aspectos fundamentales en cuanto a esa operatividad del 112. Las salas operativas del 112, el centro coordinador, están constituidas por dos áreas fundamentales. Una que es la encargada de recibir las llamadas que se generan a través del 112, y luego otra área que es la operaciones de seguridad y emergencia, en donde se coordinan los medios de recursos y en donde estaba en ese momento el sector de protección civil. Don Moisés, perdón un segundo, pero es que estamos teniendo problemas para entenderle bien porque se está produciendo cierta deficiencia auditiva. Vamos a ver si nuestros técnicos lo pueden mejorar la calidad del sonido. A ver, ¿puede hablar otra vez, por favor? No sé si ahora me escuchará mejor. Ahora sí, ahora le escuchamos bien. Vale. Les explicaba que la configuración del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del Gobierno de Canarias está a dos niveles. Un primer nivel que tiene que ver con la recepción de llamadas del teléfono único europeo del 112, y un segundo nivel que es el que lleva la coordinación de las operaciones de seguridad y emergencia. En este caso estaba activado lo que es el CEPOP de Protección Civil, porque recordar que desde primeras horas de la tarde, con consecuencia de lo que estaba sucediendo a nivel del Estado, la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias decidió activar en fase de alerta el PLATEJA, el conocido Plan Territorial de Emergencia, para hacer un seguimiento de la emergencia que estaba teniendo lugar a nivel estatal y, por supuesto, hacer un seguimiento de los servicios en Canarias. Posteriormente, según avanzó y a partir de lo que usted apunta, a las 20:30 horas, hay un corte masivo en toda la comunidad autónoma de las telecomunicaciones, sobre todo las que provienen de Telefónica, y hay que decir que Telefónica es el proveedor del 112, del teléfono como tal, en Canarias. A partir de ese momento no somos capaces de recibir llamadas realizadas por los ciudadanos porque no tenían telecomunicaciones, no tenían manera de comunicarse con nosotros, y se decide la activación de PLATEJA, subirlo a un nivel de emergencia,
y poner en práctica el despliegue de una red de mando a través de las redes de comunicaciones digitales del Gobierno de Canarias para tener contacto directo, que ya lo teníamos per se, pero en este caso se hace un llamamiento a la ciudadanía que en caso de situación de emergencia recurriera de los servicios públicos de seguridad de emergencia, las vías públicas, los propios centros de salud, las estaciones de bomberos, digamos que las comisarías de la Policía Nacional, puestos de la Guardia Civil, jefaturas de la Policía Local, y desde ahí requerir el auxilio que fuera necesario para que se pudiera enviar esa ayuda desde ese centro de coordinación operativa, desde ese COP, que estaba implantado para la gestión de la emergencia comunitaria. Don Moisés, la verdad es que la conexión es perfecta, le vemos perfectamente, pero le estamos oyendo con muchas dificultades porque por visto tenemos algún problema, no nosotros, pero a lo mejor con su audio, por lo que me cuentan los técnicos. Entonces vamos a tener que dejarlo porque va a ser muy incómodo para usted y para nosotros poder, y sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias y a ver si el lunes o el viernes tenemos más suerte. Lo lamento mucho. Gracias. Venga, pues lo siento. Un abrazo y muchas gracias, don Moisés Sánchez, director del 112. La verdad que la conexión era perfecta, se veía, pero había un problema de audio, no nuestro, sino por lo visto de su propio ordenador. Eso, si mis compañeros ahora sí lo han entendido, porque yo sí que entendí que había dos niveles distintos de comunicación dentro del 112 y que lo que falló es la operación de que la ciudadanía no pudo realmente, quienes lo necesitaron, al llamar al 112 no daba la señal, algo que no debe pasar, no debe ocurrir, pero que ocurrió, pero no porque ellos entre sí es verdad. Entonces a mí se me aclaran algunas dudas, se me aclara la duda de por qué, porque yo me lo preguntaba también, digo, esto es inaudito, no me lo puedo creer, porque sé que los cuerpos y fuerzas de seguridad, y emergencias, todo, ellos están conectados por un tipo de red que no va por la misma... Claro, es lo que yo le entendí, que lo que le entendí es que hay dos tipos de niveles, ellos sí podían... Pero sí es verdad que un ciudadano, si usted tenía, que en ese momento un señor se quedó encerrado, no por el apagón, sino por cualquier problema del ascensor, se hubiera quedado encerrado, no había forma de poder llamar esa persona al 112, no había forma. Eso es lo que... Entre las 20:30 y 23:30. Pero grave, y no culpo, no hemos tenido oportunidad de profundizar sobre quién sería la responsabilidad. Pero incluso, vamos, yo hablando como inexperto total y que no tengo ni idea, muchas veces el móvil se te queda sin cobertura y te pone solo llamadas de emergencia, que entiendo que se refiere a eso. O sea, yo creo que debería haber una fórmula para que, obviamente, cuando se colapsa la red, yo no pueda llamar a mi padre, a mi madre, que ya es duro también, ¿no? Pero bueno, que fue lo que pasó el otro día, que no podíamos hacer llamadas convencionales, pero quizás sí dejar, es que no sé por qué vía va, pero claro, para emergencia debería poder ser. Tomás, pero para aclarar una cosa que también le entendí a él lo que venía a decir es que el problema no fue que hubiera un problema en Canarias con el 112, el problema es que Canarias tiene el servidor contratado a una empresa, creo que es en Madrid. Claro, como Madrid se quedó sin luz, duró el tiempo que le duró a esos servidores con lo que tenían de servicio, en este caso con algún tipo de, pues si tenía un motor... un grupo electrógeno propio, hasta que se le agotó y entonces ya perdimos esa conexión. Sí, pero es que no estoy diciendo que sea por eso, digo que no estoy determinando... No, pero lo que quiero decir que tiene razón, que debería haber... Una alternativa. Una red alternativa que no sea para yo llamar a mi amigo, porque se cayó en ese momento, pero sí que solamente rija, digamos, para llamadas al 112. Para ayer se reunió el comité asesor del Plateca, como se activó el Plateca, se reunió. Y de entre todas las conclusiones, a mí me llamó, que sacaron en esa reunión y que hicieron públicas a la ciudadanía, a mí me llamó la atención, especialmente una, porque básicamente viene a decirnos en qué van a trabajar, y yo la verdad que siento pena de no poderlo hablar, porque entre los distintos puntos ponía uno: se ha puesto sobre la mesa, es de facto, que esto no puede volver a ocurrir en Canarias. Claro, no había pasado antes. Es que ha servido de test, porque, mira, eso... Sí, por lo menos no en una situación de emergencia. O sea, quiero decir, alguien a lo mejor ese día se cayó, pero no estábamos ni en un incendio, o sea, no... Pero puede darse las dos circunstancias a la vez, es decir, que se caigan las telecomunicaciones porque sí hay una eventualidad meteorológica, una eventualidad de una catástrofe, lo que sea, y ahí deberíamos poder acceder a la emergencia del 112. Yo creo que, lo comentábamos también esta mañana, que yo creo que aquí se estará estudiando ahora todo este tipo de cosas. Esto es como un accidente de un avión, y yo creo que ahora se empezará a tomar, pues para eso están los ingenieros y los técnicos que analizarán eso. Yo debe ser que no soy tan alarmista, yo en este considero
considerado que sí, que ha habido un desajuste, se ha creado un caos del copón, pero yo espero que también se tome, porque esto también... Esto ha sido la prueba Ya. más... No, digo que a veces se tiene que aprender. Lo malo que no hayamos aprendido, tanto en Canarias como en el resto Pero que esto del lo del país. kit de supervivencia me recuerda como lo del COVID y el turismo, que ya el turismo iba a acabar y después ahora viene todo lo contrario. O sea que ¿sabes? Que no creo yo que... ¿sabes? Andrés, que se va a seguir ver, avanzando y... Lo que sí es verdad que cada vez dependemos más de las tecnologías y todo el mundo depende más de las tecnologías, y si las tecnologías fallan y cada vez hay más posibilidades de que puedan fallar por los temas de los ataques cibernéticos Claro. pues, y la guerra cibernética y en fin, todo este tipo de cosas, pues hay que estar... Es lógico que por lo menos la población tenga un mínimo de posibilidades de subsistir unas horas me refiero a un día, 2 días, sin problema, si falla todo. Pero si falla todo de tu supervivencia física, Claro. dices, porque se vaya la luz, ¿cuánto tiempo tiene que ir? Bueno, ¿no? depende, hay ¿Cuánta muchas- comida pero- tiene? hay O muchas sea, aquí personas- estamos hablando de sobrevivir. Pero depende. Porque otra cosa es que tú quieras producir, ir a la piensa y no puedes producir. No, suponte tú piensa en que personas un mayores, volcán. por ejemplo. Piensa en Ya, una ya. persona Piensa mayor. en Tomás o- López sin dinero. Bueno, Es que en serio, yo me lo he planteado, Sí, sí. que no es para ser catastrófico, sino para entender que la tecnología tiene sus limitaciones. Claro. Y que Su ventaja, su ventaja, y pero que también también hay tiene- que estar con la mentalidad de que puede haber un plan B, o sea que tenemos que tener un plan B en caso de que la Sí, tecnología... eso es lo que yo creo que se estará estudiando. Por se eso, estará pero barajando. cada por uno de eso- nosotros... Pero por eso te digo que, por ejemplo, Omar, una compañera decía que, bueno, pues se fue la luz, no hubo tele, pues su hijo se puso a leer y se No, durmió sí, ese sí, día, no, se sí, durmió puede ser pronto. maravilloso. Este Se tipo durmió de pronto cosas- porque, puede ser porque no maravilloso. leyó, Le porque no vino leyó. bien. No, y hay cosas que... ¿Entiendes? Y ese día pues se acostó pronto. Y hay gente que ayudó a vecinos. No, sí, es que fíjate que mi preocupación después de este acontecimiento no es tanto porque pueda volver a pasar, sino porque me he dado cuenta de lo extremadamente dependientes Vulnerables que que, somos. que Claro que estoy lo a lo somos, que hay. claro, Es decir, a lo que hay claro. y que a lo mejor no hace falta tanto. O sea, no hace falta estar todo el rato aquí. Claro. No hace falta que todo lo pague con esto. No hace falta que cada cosa... Eso, yo aquí tengo el móvil, pero tengo la Tienes radio, todo. pero tengo el... Pues a lo mejor tengo que empezar a diversificar. Tiene la vida prácticamente Tiene en todo, un Tengo- móvil. exacto, y a lo mejor tengo que aprender algún pin, porque yo no Mira, me sé ni te los voy pins, a, está todo te- aquí. te voy a y es decir una cosa, exageración. Tomás, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo desde hace años tomé la decisión de que cuando yo salgo a caminar, no quiero que nadie me moleste. No, al margen de la gente que hay en la calle, pero no quiero que nadie me moleste. ¿Y qué pasa si llevas el móvil con la musiquita y tal? Que te molestan. Entonces yo sigo teniendo mi MP3, que es algo más analógico, y tengo mi música. Yo sé que es más incómodo, que no tengo el streaming, que no tengo mi música que me gusta y nadie me molesta. Como eso, muchas otras, tengo velas en mi casa, pero porque mantengo las luces apagadas, pero ya es por una cuestión de ahorro. O sea, quiero decir, hábitos que son para mí saludables, Eso me saludables refiero, ¿no? para mi cabeza Pues y yo lo para mi tal. contrario. A mí me paró el otro día la Guardia Civil y no tenía, me dice, era como la película Airbag, ¿sabes? Solo le faltaba hacerme así y dice documentación y tal. Me dice carnet de conducir, digo, no lo tengo. La Dice, aplicación de la DGT. claro, ahí voy. DNI, digo, no lo tengo. Dice, el coche estacionado, digo, no está mi nombre. El tipo ya creo que se iba calentando. Y entonces el tipo, claro, yo dije al día siguiente, debo llevar documentación. Pues al final no, lo que he hecho me he descargado Todo más en el documentación en el móvil y ahora llevo... Pero ¿y si pierdes el móvil, Andrés? Pues entonces me tendrá que poner una multa. Yo o tendré que hacer algo hasta creo que yo demuestre quién soy. Esto va a servir para experiencia, muchas cosas. Lo que pasa es que la gente se va a olvidar, pero para que también tengamos la alternativa, que es el mundo analógico, que habrá que No, otra sí. vez... Al igual que el dinero, por ejemplo, todos aquellos que dicen, no, hay que eliminar el cash, el efectivo. Pues no, estas cosas lo demuestran que debe haber un equilibrio. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que el dinero va a volver de nuevo después de esto a la gente Si tener... con la pandemia se fue, con esto vuelve. No, la gente que vamos por la calle sin dinero, pues vamos a tener que empezar a tener algo, por lo menos 100, 200 euros en las casas para un imprevisto que dure, aunque sea un día o 2 días, ¿no? Y podamos resolverlo. Bueno, lo que es cierto es que somos muy dependientes. Somos muy dependientes de una sola cosa, y es que se puede saltar por los aires, en cualquier caso. Ya no tiene que ser la luz, es que se te van el tema informático, se te va todo, la internet, se te va las redes, el tema para poder pagar por datáfono. Pues no, ahí, separa todo, eso es evidente. este es un problema. Por cierto, Andrés, esto decía analógico, que es la señal del camello. Creo que hay una señal del camello de tráfico.
en la zona de Uga. Pero le leía, y disculpe, Sí. al consejero, que histórico por segunda vez, porque yo ¿Ya había recuerdo- otra? Sí, que la mandó a quitar, por eso digo, no sé si ahora van a tener problemas con la DGT. Yo que vivía en Yaiza cuando era chinijo, Sí. la señal que había para, bueno, más Era o de menos a la camello. misma altura era un camello, y la tuvieron que quitar porque no se recogía en el... o sea, no está dentro de lo que uno cuando hace el examen está la vaquita, que si es ganado, el ciervito si es espacio natural, Claro. y el camello no está. Y yo espero que mantengan el camello, aunque sea como una cosa curiosa, Claro. pero que recuerdo que la hubo. O sea, Yo creo que esto eso es del camello lo como hubo. Canarios cuando dice una hora menos. Estas son nuestras particularidades y estoy seguro que más de uno se hará una foto al Hombre. lado, ¿sabe? Algún turista y se hará una foto. No sé si, espero que no lo hagan de una forma peligrosa y no se pare en medio de la carretera. Pero yo creo que es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un paso de ese animal. Lo que no puedes poner es el paso, como dices tú, del ciervo. Eso no indica, eso no sería correcto. O sea, aquí no hay ciervos y sin embargo yo en algún sitio ahora no recuerdo, pero haber visto como un animal salvaje que te puede saltar, que en este caso el camello dromedario no lo sería. Es una noticia de esta, bueno, de Curiosa. interés humano y curiosa. Pero Y- la hubo, ¿eh? Sí, La sí, hubo. sí, a mí me suena. Ah, pues yo no me acuerdo. La Ustedes hubo dos, hasta los 90 o así, hubo una y señal. suelo presumir de tener una buena memoria, pero de las cosas antiguas. Pasa que como no había internet en esa época tampoco no lo puedo buscar, pero si no, buscaría que mandan a quitar la señal del camello en el Lanzarote. Bueno, pues por cierto que apareció un delfín, que no es ninguna novedad, la única novedad, porque delfín varan mucho en las costas canarias y en Lanzarote, pero en este caso es un delfín un poco raro, ¿no? El delfín Fraser, o delfín de Fraser. Fraser, sí. ¿No? Sí, bueno, en este caso habla una técnico y lo que viene a decir es que hasta hace 2 años se registró el primer ejemplar. Creo que suele ser del Pacífico y del Índico, pero el Atlántico Sur, más abajo sí lo tienen. No es habitual que suba tanto. Y en este caso, pues no solo habrá uno en la playa de los Charcos, sino también se localizó otro hace unas fechas. No sé si aquí tiene que ver un poco los cambios climáticos, las temperaturas o a veces los desnortamientos, ¿no? Un poco las desorientaciones del propio animal, pero bueno, ya está siendo analizado y se realizará una necropsia y se investigará, entiendo yo. Es pequeñito, ¿no? Pero- Casi parece No, una pero hormiga. 2 llegan- metros y medio. Ah, hay 2 metros y 2 medio. metros y Ah, medio. ahí parece más Llegan a pequeño. 2,85, puede ser, una cosa así. Sí, dijo casi. 2 metros y medio, 2 metros 70 y pico, algo me pareció entenderle en la noticia. Bueno, un tamaño normal. Yo es que busqué información del animalito para ver y vi lo mismo que estabas comentando tú. Están en más abundancia en Pacífico, Índico, en mucha menos presencia en el Atlántico y van en grupos de entre 100 y 1000. Quiero decir que entonces sí que es llamativo a título científico, entiendo, ver por qué y analizar por qué están ahí. Si su varamiento corresponde a mí me... Puede ser muchas cosas, puede ser no, pero que desde tengamos un despiste a que se haya enredado una red y haya llegado, pues no sé, claro, hasta, pero hasta nuestras aguas. porque como todas las hipótesis caben, que esta es otra más simplemente, ver hacia dónde van los animales, hacia dónde migran los animales, por dónde se mueven las corrientes y todo, también nos da buena seña de cómo está el planeta. Y eso es súper importante en el momento en el que vivimos. Entonces, Bueno, creo que hemos hablado con una especialista, creo Sí, que... Francesca, sí, ella es de, no sé si la reserva de la biosfera, es técnico, suelen hacer los análisis de estos animales y nos comentaban sí, los detalles técnicos, vamos. Creo que es bióloga marina. Esto es lo que nos ha contado sobre este animalito. Suele medir entre 2,5 metros, 2,70 metros. La verdad que no es muy típico aquí de estas aguas. Es verdad que es una especie que habita todos los océanos, Índico, Pacífico y Atlántico, pero en latitudes más bajas. Entonces, por eso que no es frecuente en Canarias. Hemos tenido el primer avistamiento de esta especie hace 2 años y luego ahora apareció ayer en Costa Teguise una carcasa de esta especie, que es una especie que suele tener las aletas muy pequeñas y luego tiene una línea negra que desde la cabeza le pasa por todo el flanco y es mucho más gruesa en referencia a los delfines listados. Bueno, pues es lo que hay. Por cierto, han hoy presentado una campaña Andrés Tiendeando. Me imagino que será
aprovechando para que la gente acuda al comercio local a comprar. Pues ahí se está viendo, sí, este sábado creo que es, ¿no? Por motivo del Día de la Madre, una campaña de dinamización comercial, de apoyo al comercio local, y venían, bueno, no sé, viceconsejeros de comercio del Gobierno de Canarias, y se presentaba pues en la plazuela, donde bueno, ahí está también la plana mayor del Ayuntamiento de Arrecife, y donde yo creo que se van a hacer sobre todo talleres y actos, y va a ser más en el día, ya digo, el sábado, el Día de la Madre, y todo, lógicamente, el Gobierno de Canarias, tanto con el Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Bueno, creo que lo explica un poco, tanto en este caso creo que hemos cogido un corte del viceconsejero de Comercio del Gobierno de Canarias. Actividades al aire libre, como pueden ser pues sorteos, música en vivo, experiencias para los niños, talleres para las madres y demás, lo que hacen es fomentar que la gente salga a la calle, que la gente disfrute de esta zona comercial abierta de Arrecife tan maravillosa, en la que pues encontramos ocio, encontramos restauración, encontramos comercio, patrimonio, historia, y por lo tanto reúne todo lo que nuestros visitantes y los propios ciudadanos de Arrecife demandan. David Mille, que es el director general, no el viceconsejero, sino director general de Comercio del Gobierno de Canarias. Bueno, pues yo creo que estas cosas siempre lo agradece, al menos las tiendas, pero yo creo que el propio ambiente, ¿no? Se crea como un ambiente más propio para que esté de como una situación amable de la ciudad, y a la vez en el sentido de que hay vida en la ciudad. Sí, a ver, yo creo que Arrecife en los últimos tiempos, los últimos meses, por lo menos cuando yo voy, se comienza a ver otra vez, porque ha tenido como altibajos en eso, los sábados por la mañana especialmente, que es cuando más gente, no es un día del todo festivo, pero tampoco es un día del todo laborable, o sea, hay mucha gente que tiene tiempo como para aprovechar y acudir a la zona comercial, y empieza a verse un poco más de movimiento. Yo creo que debería haber una apuesta en general de todas las instituciones, Ayuntamiento de Arrecife, pero también Cabildo de Lanzarote y también Gobierno de Canarias, para dinamizar de manera casi más permanentemente Arrecife. Y no solamente me refiero con actos como este, sino sobre todo, como bien me estás diciendo, yo creo que todos coincidimos, un sitio que es novelero, y cuando es novelero me refiero que tenga movimiento, que haya gente en la calle, llama a que haya más gente en la calle. Y eso se hace con los comercios abiertos, o sea, con una oferta que sea atractiva, pero también con algo más, y somos una isla que al final recibe 3 millones de turistas todos los años. Lo que pasa es que yo digo que si un turista viene a Arrecife, aparte de sentarse un rato en el charco y observarlo y dar una vueltita, tampoco tienes muchas más cosas que ver ni que hacer. Y yo creo que eso es algo, una oferta complementaria para Arrecife, además de calidad cultural, es decir, con un par de espacios expositivos, teatro o museos, callejero, o lo que sea, podría, que bueno, que ha habido ideas, como por ejemplo la casa esta de lo, no recuerdo, de Don Fermín, por ejemplo, de generar ahí pues un espacio museístico o artístico o del tipo que sea, que uno o que cualquier persona que pase por Lanzarote diga, bueno, pues le dedico 3 horitas a tomarme un café, pero además también a ver esto y lo otro, ¿no? Que Yo por creo cierto, que acaba de decir una cosa, la casa de Don Fermín, que hay que hacer una noticia, ya está terminado lo que estaba previsto que se hiciera. Eso, ya que se gastaron las perras, pues que... Claro, pero que ya está terminado, que fue una obra que costó mucho, muchísimo, por eso. Y además no era fácil lo que se hizo allí, y solo queda ya la parte del patio, que esa era una segunda fase, pero lo que es estaban ya, se había inaugurado creo que la parte de los laterales, las 2 salas laterales, pero ahora ya lo que es la casa en sí, la central, ya me han dicho, y que ha quedado preciosa, eso me han dicho de la gente que lo han visto. Pues eso, si la gente que viene a Arrecife, no estamos pidiendo nada del otro mundo, sino eso, pueda pasar por una exposición en el almacén, otra en la casa de Don Fermín, otra en la casa amarilla, y luego tomarse un café en el charco, en fin, ver un par de cosas, y además algo de animación en la calle, del tipo que sea, yo creo que eso convertirá a Arrecife en un sitio donde la gente le apetece estar. Yo creo que eso está bien, pero yo creo que sí, está bien, evidentemente, pero los comerciantes yo creo que prefieren que el dinero que se utiliza en esta campaña... Que se lo den a ellos. No, que hagan los consume, eso, los bonos consume, que al final pues fue esos vuelan. Eso es lo que ellos quieren, y es lo que también el consumidor quiere. Evidentemente es un poco lo que está diciendo Tomás, pues más agradable ver una Arrecife viva y que la gente vaya a la calle y que se metan los comercios, pero yo creo que ese modelo ha funcionado muy bien. Pues las 2 cosas, Andrés. Pues las 2 cosas, y a gastar el dinero. Por pedir que no sepa. Los bonos lo consume Lanzarote, creo que Lanzarote. Eso deberían, yo ya lo digo, no sé, jolín, intenten ampliarlo, porque yo intenté... Tienes que comprarte algo, ¿no? No, es que yo intenté, no accedes al bono, te lo juro, pero se agotaron enseguida. Entonces, yo el primer año sí accedí, ya el segundo fue imposible. Y a mí me apetece... Pero porque me despisté, estuve 2 horas. A mí me apetece, ¿qué te daban? El doble, creo que era, del valor de lo que tú habías puesto.
y yo compro muchísimo en Arrecife y compro muchísimo en comercio local y tal. Entonces, que pongan más ediciones del Bueno, bono. por favor, el gobierno de Canarias que haga caso a Erika que tiene que comprarse un jersey. Bueno, vamos a tener que irnos, por cierto, que mañana, día 1, es el Día de los Trabajadores. Andrés, ¿hay cosas preparadas por los sindicatos? Bueno, principalmente, sobre todo, UGT, en el sentido que lo lleva haciendo los últimos años, los premios Miguel Barrios, creo que se llaman, destacan a 3 personas que pues han hecho pues por cuestiones o sindicales o cuestiones de avances en derechos laborales, ahora no me acuerdo los nombres, están ya nominados y se les entregarán unos premios mañana en el Fondeadero a las 11 de la mañana. Comisiones creo que hace una concentración en un hotel en Playa Blanca para manifestar que no sé si ese hotel no se ha adaptado a algo también de, ¿cómo se dice? Los catálogos o de puestos de trabajo, ¿cómo se dice? Relación de puestos de Sí, la trabajo. relación de puestos de trabajo, algo así. Bueno, ellos lo que entienden es su lucha sindical y esos son No principalmente... por nada, pero me han dicho, lo digo por trabajadores, me han dicho que ese hotel, como se creó y faltaba tantos trabajadores, ha tenido que ofrecer más dinero fuera del convenio para muchos puestos, no a lo mejor para cualquier puesto, pero para muchos puestos, y ha robado, entre comillas, a trabajadores que llevaban años en otras empresas porque las condiciones laborales eran mejores, pero bueno, eso no significa nada porque a lo mejor son puestos específicos muy especiales que hacen falta. Mañana le harán una concentración ahí, me imagino, en sus instalaciones. Bueno, pues mañana es el Día de los Trabajadores, nada tiene que ver con el Día de Trabajadores que conocimos mucho en la época de los 80, que no tiene nada que ver ya, que antes se hacían manifestaciones y tal, pero fueron menguando las manifestaciones, no porque la gente no estuviera mucho mejor, que también mucho estaría mucho mejor, sino porque yo creo que todas las cosas tienen su momento y en Canarias en particular y en Lanzarote más bien se vive el Día del Trabajador en las grandes ciudades y es como se vive en Madrid, que mañana creo que hay planteado varias concentraciones importantes. Sí, pero incluso en Madrid seguro que para la proporción de población Sí, serán mucho más lánguidas que las que hubo seguramente décadas atrás. Yo creo que hay un tema de pérdida de conciencia de clase, o sea, yo creo que entre las muchas conciencias que existen, ¿no? Porque todos tenemos, las identidades son diversas, ¿no? La de clase es una que ha perdido fuelle y tendremos, porque yo sí me siento trabajador y me siento una de mis identidades forma parte de la clase trabajadora, analizar por qué ha pasado eso, ¿no? Bueno, como decía uno, si no hay tanta protesta es que las cosas funcionan mejor. Sé, pero no, digo que eso, como todo, habrá una clase media que por cierto se ha empobrecido en los últimos tiempos. Por eso es que cada vez... Pero que es verdad que la sociedad que yo viví como joven, había más diferencias sociales entre unos y otros. Sí, pero sorprende muchas veces que a gente que es objetivamente clase trabajadora, incluso clase baja, porque a veces que pasa, tú le preguntas y no se identifican como eso. No. Porque parece que hubo un momento en que era casi un orgullo y hoy es casi una vergüencita. O sea, yo trabajo, por ejemplo, en un instituto de clase trabajadora porque estoy en un barrio y casi que lo que quieres es comprarte la playera más cara para que no parezca que estás en esa clase. Sí. O sea, ha habido... Y los padres hacen esfuerzos extraordinarios. Que yo digo, la proporción del sueldo del padre o de la madre que cuesta esa playera es una proporción importante. Y además no lo agradecen los hijos, no saben el esfuerzo que han hecho sus padres. Entonces, yo creo que eso demuestra que el consumismo le ha ganado la batalla a aquella cosa ideológica de la clase social. Y a mí me dicen tacaño porque le compraba la más barata que hay. más barata, porque oye, No, pero que ¿por sirve qué? para lo mismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, Tomás, hablas de una pérdida de conciencia de clase, pero a mí sí me cuando gustaría... tengas dinero, lo compras tú con tu dinero. Sí me gustaría añadir algo, que efectivamente el consumismo se ha comido... ¿El consumismo se ha comido o el consumismo ha rellenado una carencia que hay ahí? Porque también en esos motivos, en esos posibles motivos de la pérdida de conciencia de clase, puede figurar tal vez el hecho de que se sumen un montón de cosas, no a voleos, un montón de reclamaciones y reivindicaciones a ese tipo de movimientos más activos y más activistas que en realidad no están conectados con las realidades de la gente. No Erika, lo sé. es una reflexión muy interesante, pero no tenemos tiempo, Erika, porque estás esperando Echede y Eugenio, teniente de alcalde, y también está esperando Mació Cabrera, concejal de urbanismo. Que nos van a dar. Otro tipo de clase. En este caso está esperando, ya llevan tiempo esperando, y es que vamos a hablar de una noticia que yo creo que es importante, que es que Arrecife tenemos muchas posibilidades de que a finales de año tengamos el plan general supletorio de la ciudad.
Andrés, Yo me voy. usted se va porque ahora vienen dos invitados nuevos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista con dos invitados, a veces lo hacemos, en este caso hemos querido darle importancia a una noticia que conocíamos el pasado lunes, y es que el gobierno de Canarias daba el visto bueno a la aprobación inicial del Plan General de Arrecife. Muchos dirán, bueno, pues tampoco es mucha noticia. Pues sí es noticia porque llevamos intentando muchos años esta ciudad contar con un plan, un mínimo plan que ordene su territorio. Vamos a hablar con el que es el concejal de urbanismo, Mació Cabrera, de Coalición Canaria, pero también con el teniente de alcalde, que también ha coordinado esas tareas para que finalmente pueda salir adelante definitivamente la aprobación de ese plan supletorio de Arrecife. Buenas tardes, Yedey y Eugenio, teniente de alcalde, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos los que nos ven desde sus casas y a los compañeros de mesa. Bueno, también está Mació. Buenas tardes, Mació, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Bueno, Mació, voy a empezar por ti porque eres el concejal de urbanismo. La noticia es que se ha aprobado ya inicialmente, pero esto tiene un procedimiento. ¿Cuál es? Sí, primero, bueno, decirle a los arrecifeños que efectivamente, por fin, después de muchos vaivenes políticos y de mucha incertidumbre con este asunto, por fin Arrecife va a poder contar con un plan general, con un nuevo plan general, en este caso supletorio, como decía Jorge, aprobado inicialmente este lunes por el Consejo de Gobierno. Ahora el procedimiento, una vez que se publiquen los boletines oficiales del Estado, que está ya propuesto, será en los próximos días. Una vez que esté publicado este documento, pues empezará a contar a partir de ahí la exposición pública de 45 días. 45 días. De 45 días, durante estos 45 días. El plan será público, estará expuesto públicamente, lo trasladaremos a todos los barrios para dar conocimiento a los vecinos, para poder explicarles los pormenores y las singularidades de sus barrios o de las cuestiones que ellos entiendan que quieren consultar y se prepararán las alegaciones o las enmiendas, que como decimos es un periodo importante porque durante este periodo es donde el documento saldrá más enriquecido aún si cabe. En este caso, Echedey, la gente siempre considera que un plan, a la gente normal y corriente, un poco parece que no le va ni le viene ese plan, porque como que afecta a los que tienen terreno, a los grandes propietarios. ¿Eso es así o realmente deberíamos estar todos preocupados? No, deberíamos estar todos contentos, porque por fin tenemos un documento de ordenación que afecta a los grandes tenedores de suelo, pero también a los pequeños y resuelve muchas problemáticas que hay en esta ciudad. En Arrecife contamos con un plan, el actual, que consta del año 91, es decir, hay muchos problemas heredados de cambios de normativa, de malas alineaciones. El compañero Mació lo puede decir incluso mejor que yo. A diario se reciben problemáticas en el ayuntamiento de un vecino que quiere vender su casa y que no acaba de poder escriturar porque tiene un problema con una alineación o con un rasante, de alguien que quiere hacer una segunda planta teniendo todos los parabienes, no tiene una ordenación que le regule bajo qué parámetros hacer eso, de vernos en situaciones como la que nos hemos visto en Argana, históricamente en la que no tenemos un suelo dotado para construir un centro de salud, el que no haya vivienda pública en gran parte también se debe, y la falta de vivienda no pública, sino también la de la Bolsa General, a muchos años de incertidumbre urbanística. Es decir, son muchos los problemas que nos afectan en el día a día a los vecinos que se solucionan con un documento de planeamiento y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, que todos sepamos cuáles son las reglas del juego y sean las mismas para todos. De otra forma, el que tiene acceso al concejal de turno o hacer modificaciones de planeamiento y llevarlas, por así decirlo, por la puerta de atrás, ve sus beneficios colmados mientras los demás tenemos que seguir esperando. Es un Arrecife, afortunadamente, hoy se acaba. Y dejo a mis compañeros, pero sí también matizar que además, digo esto porque mucha gente no se siente aludido por la aprobación de un plan, pero es que un plan también fija las zonas verdes, fija la zona educativa, las zonas peatonales, plan de movilidad. Efectivamente, por eso digo que afecta a más de lo que la gente cree, ¿no? Los planeamientos. Antes de ir al detalle, porque hay algunas cosas de las que acabas de nombrar que me interesaría conocer, pues eso, dónde irán zonas para nuevas viviendas, que hacen falta en Arrecife, dónde hará suelo para zonas verdes. En la aprobación inicial que hicieron en el ayuntamiento, lograron, a ver, por lo menos que no hubiese ningún partido, creo que votase en contra, ¿no? Ni Vox.
Creo que no. ¿Vos tampoco votó en contra? A favor, Votó a favor. Sí. Y, Se habrá equivocado. Y el Partido Socialista creo que se abstuvo, que no sé si, claro, en el procedimiento a lo mejor de aquí a la aprobación definitiva puede ser que termine votando, pero ¿hay visos o posibilidades de que sea un plan de consenso o por lo que ustedes hablan? Yo he escuchado al Partido Socialista decir que ustedes están intentando resolver sobre todo los problemas de algunos grandes tenedores de suelo. En las conversaciones que han tenido, podría ser que como algunos de los grandes documentos, como el PIO de su momento del 91, sí salió con mayoría absoluta y con creo que incluso con unanimidad, este documento también sea el documento de todos los arrecifeños y a través de sus representantes. Yo creo que afortunadamente para esta ciudad el PSOE no tendrá que votar más el plan supletorio. Es decir, ya se ha aprobado inicialmente. Lo que hizo el ayuntamiento no tiene que pasar por el Consejo Pleno. de Gobierno. Bueno. Lo que hicimos en el ayuntamiento previamente fue una validación del documento que requería el convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias que tenía que darle el ayuntamiento para que ellos hicieran la inicial. Es decir, el trámite ya formalmente depende del Gobierno de Canarias más que del Ayuntamiento, y digo afortunadamente porque estoy convencido que están buscando la excusa para ir contra el plan y lo veremos mediáticamente. ¿Pero por qué? ¿Qué les han dicho? ¿Usted se sienta con ellos y le dice, mira, esto aquí hay un parquito bonito, yo qué sé, esas cosas para animarlo? Porque Tomás, el Partido Socialista en Lanzarote y en Arrecife, y yo lo viví también en Teguise cuando aprobamos el plan general, vive muy bien en el veremos, en la incertidumbre jurídica, en los pleitos urbanísticos, en despachos de abogados, en todas estas cosas que no benefician a nadie más que a los de siempre. Es decir, mientras Arrecife, y pongo un ejemplo, no desarrolle su suelo industrial, y hay mucha demanda en Lanzarote de suelo industrial para generar nuevas industrias y generar empleo, hay tenedores de suelo que sí que tienen su suelo habilitado en otros municipios o que lo han hecho a través de planes parciales y casi siempre muy cercanos al Partido Socialista. Entonces, ese es el hándicap. Aquí al PSOE nunca le ha preocupado ni los vecinos de las Vírgenes, ni de los Cármenes, ni nada. Le ha preocupado que algunos sigan en su status quo. Sí, buenas tardes. Erika a mí me gustaría dirigirme al concejal para ahondar un poco más en lo que ha explicado el teniente de alcalde, referente a, vamos a hablar de Ciudadanos y de lo que a los ciudadanos les afecta. Creo que la vivienda es uno de las principales cuestiones. Me parece muy interesante eso de poder construir, ¿no?, en una doble planta, pero a mí sí me gustaría conocer, sobre todo, ¿cuáles son los problemas por los que se le han acercado a usted en gran medida? O sea, que digamos, es un número importante de vecinos que comparten esta problemática y que los viene a resolver este plan. Pues hombre, principalmente los vecinos, el problema que tienen o por el que acuden a sentarse en mi despacho, en el de cualquier otro compañero del ayuntamiento, es con problemas de vivienda, ¿no? Con problemas de vivienda asequible. Este es el principal problema, la vivienda. El principal problema yo creo que tienen los vecinos de Arrecife es la vivienda. A la vista está, los precios desorbitados que tienen ahora mismo las viviendas, las pocas viviendas que hay en alquiler y las pocas viviendas que hay en venta. Uno de los principales problemas, que no el único, que resuelve un plan supletorio adaptado como lo es este, es el problema de la vivienda. Con la aprobación de este plan se desbloquea suelo para la construcción de más de 1.500 viviendas de carácter social, que se multiplica por 3. Ahora mismo estamos en la obligación, con el planeamiento vigente, de destinar un 10% del suelo urbanizable del municipio a vivienda social, y con la aprobación del supletorio se multiplica por 3 hasta un 30%. Por lo tanto, multiplicaremos por 3 la oferta de vivienda social y además la vivienda privada, que también tiene que estar en el mercado. Además de la vivienda social, tiene que haber vivienda para ese sector también de la sociedad que quiere adquirir vivienda y que quiere poner quiere tener su vivienda propia o que quiere poner su vivienda en alquiler. Y serían más de 1.500 cuantificadas, serían más de 1.500 viviendas de carácter social y más de 5.000 viviendas de carácter privado. Este es uno de los principales problemas que soluciona el plan supletorio, pero como digo, no el único, además de los espacios verdes, de las infraestructuras, de viales, de peatonalizaciones, de la seguridad jurídica que se le aporta a los vecinos de los diseminados, entre otras. A mí cuando me hablan de espacios verdes y de zonas de sombra en Arrecife, a mí usted me va a perdonar que me sonría. ¿Dónde están? ¿Y dónde van a estar? Que es lo más importante, porque brilla en una isla como Lanzarote, y no solo pasa en Arrecife, esto es un problema que tienen muchos municipios, que no sé por qué, estamos en una isla de sol prácticamente todo el año, y los chinijos y la gente mayor, y que las personas necesitamos un lugar de sombra cuando vamos simplemente
haciendo nuestras actividades al aire libre. ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos puede adelantar? Sí, pues bueno, principalmente pues te doy la razón en cuanto a que hay escasez de sombra en algunos de los espacios libres, espacios verdes del municipio. Es cierto que poco a poco se han ido haciendo proyectos y poco a poco se está dotando de sombra algunos parques infantiles y algunas zonas, pero el principal problema con el que nos encontramos en Arrecife es ese. Ahora mismo el ratio que tiene el municipio en cuanto a zonas de espacios libres o zonas de espacios verdes es de 2,2 metros cuadrados por habitante. Eso es lo que tenemos a día de hoy. El plan supletorio casi lo triplica también. Nos iríamos a un 6,4 metros cuadrados por habitante de zonas de espacio libre, espacio verde, distribuidas a lo largo de todo el suelo urbanizable, es decir, el suelo en desarrollo que se pueda poder desarrollar ahora a lo largo del municipio. No están precisamente en la zona, le puedo nombrar algunas, pero están distribuidos a lo largo de todo el municipio y es un espacio que ganarían y que disfrutarían todos los vecinos de Arrecife gracias a este instrumento de ordenación. Y Chedey, ahora en este periodo de presentación de la enmienda, ¿no? ¿Cómo se llama? De las alegaciones, en este caso, después, ¿quién responde a esas alegaciones? ¿Es el propio, tiene que pasar otra vez por el ayuntamiento o esto ya es directamente GESPLAN quien dice estas sí, estas no? El órgano que aprueba las alegaciones y el documento es el Consejo de Gobierno de Canarias. El procedimiento habitual y lo que hemos marcado es, tenemos 45 días de exposición pública, GESPLAN, que es, por así decirlo, es un órgano propio que va a destinar unos técnicos a esto, va a ir a medida que van llegando alegaciones, ayudando a formular aquellos planteamientos que no siempre el vecino sabe hacerlo en unos términos jurídicos o técnicos adecuados. Oye, ayudamos a formular la alegación y también viendo visos, porque no siempre lo que el vecino pretende o lo que el propietario pretende se puede en base a ley, en base al modelo de ciudad que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo, la idea es que sea muy ágil, que GESPLAN destine técnicos y juristas solo con este tema de Arrecife para que una vez acabados los 45 días, pues el tiempo que necesiten para redactar la contestación a esas alegaciones y que se puedan luego incorporar en el momento de la aprobación definitiva sea el mínimo posible. Pero es el Gobierno de Canarias quien tiene que aprobar esa propuesta de alegaciones. Ahí estaremos nosotros, en este caso, y lo han podido ver en la intervención, el control que tiene Massiot, pues desde un punto de vista incluso técnico, por formación, del documento, también políticamente, pues ver qué alegaciones encajan dentro del modelo que nos queremos dar como ciudad y cuáles pues son simplemente despistes cuando hace un documento tan grande y que afecta a tantas zonas, de decir, oye, vino el vecino de la calle X y que en su zona homogénea están casi todas las viviendas a 2 plantas y hay una realidad de necesitar que puedan construir en una misma unidad familiar para tener una tercera planta para su hijo, para su familiar, para su tal. Pues bueno, se puede recoger esa alegación conforme a ley, conforme a los parámetros que tenemos que cumplir de la ley del suelo, cabe. ¿Beneficia? Pues adelante. ¿No beneficia o el beneficio de este perjudica al del otro? Pues vamos a dejarlo como está. Este tipo de cosas, pues son cosas que hay que ir valorando a medida que se van presentando. Y dejo a mi compañero y cualquiera de los dos, el que se crea que tiene más información, por ejemplo, los grandes tenedores, que siempre es lo que se fija el Partido Socialista para decir que va a beneficiar este plan a los grandes tenedores, como muchas veces beneficiar significa simplemente cumplir con la legalidad, pero bueno, en este caso, las grandes bolsas de terreno, digamos, que trata este plan supletorio, ¿cómo quedarían las principales, estas que tenemos enfrente al juzgado? ¿Qué me puede decir, Massiot? Pues mira, yo creo que todo lo contrario, Jorge. Al final, el no tener un instrumento de ordenación como es un plan general adaptado a la realidad que vive el municipio y a las necesidades que tiene el municipio, eso es lo que beneficia a los grandes tenedores y a los grandes propietarios. Al final, quienes nos estamos viendo perjudicados o quienes se están viendo perjudicados de que esto esté así, de que esto no avance, de que no haya más suelo a desarrollar, de que no haya más vivienda, de que no haya más suelo industrial, que también genera puestos de trabajo, de que no haya... que al final quien lo padece son los vecinos, al final, y el ciudadano de a pie, y todo lo contrario. Efectivamente, lo que permite el plan es... evitando términos técnicos, intentando simplificarlo mucho, para que la gente lo entienda, es desascribir unos suelos de otros, unas bolsas de suelo de otros, es decir, habilitar que esas bolsas de suelo o que esos suelos se puedan desarrollar. En el caso de un caso claro, un ejemplo claro, es el que mencionabas de la bolsa de suelo frente a los juzgados, que pertenece a la unidad de actuación 8, unidad de actuación La Vega se llama. Es una unidad de actuación discontinua que está esa parcela grande frente a los juzgados y la otra parcela que es como una tira que está paralela a donde está el jardín de Triana, donde se implanta el circo, para que nos entiendan. Pues por ejemplo, esa unidad de actuación no se ha podido desarrollar hasta la fecha. ¿Por qué? Porque el plan en vigor no lo permite. Estaba escrita a otro suelo
que, como ya he explicado en alguna ocasión, si desarrollar un suelo que tiene distintos propietarios en esa misma bolsa de suelo muchas veces es complicado porque hay que poner de acuerdo a la mayoría. Imagínense si tenemos que poner de acuerdo a la mayoría de estas bolsas de suelo más la mayoría de otras bolsas de suelo, todos tienen que intentar llegar a un acuerdo en cuanto al modelo de desarrollo de ese suelo, es muy complicado. Y por eso no sale. Y por eso no sale. Entonces ese suelo estaba planteado como un sistema general, cosa que ahora desaparece y se va a permitir desarrollar ese suelo el día de mañana, igual que ese otros tantos. Un tanto por ciento y otro tanto por ciento Sí, para sistemas generales. Efectivamente, cumpliendo con la ley del suelo, hay una parte del suelo que es de aprovechamiento, es decir, digamos, para construcción de vivienda y demás. Luego hay unas sesiones obligatorias, según marca la ley del suelo, un 10% se tiene que ceder al ayuntamiento, tiene que haber tanto por ciento de espacios libres, un tanto por ciento de educativo, deportivo, en todos los planes parciales que se desarrollan. ¿Algún matiz sobre lo que ha dicho tu compañero? Sí, no, yo creo que es fundamental. El plan en vigor con esas adscripciones que se menciona ha hecho que sea un plan que lleva 20 años y que no ha desarrollado esas bolsas de suelo. Y somos una ciudad que tenemos muy pocos espacios para dar respuesta a la demanda, principalmente de vivienda que tenemos, y o ponemos las facilidades para que ese suelo se pueda desarrollar y se puedan construir viviendas que se pongan en el mercado y abarate el precio de la vivienda, o seguiremos muchos años con este problema. Las adscripciones son una figura urbanística de los años 80 que precisamente en todos los documentos de planeamiento de todos los sitios se han ido descartando porque hacían inviable el desarrollo. Usted, como dice Mació, imagínense si ya es difícil poner de acuerdo a 4 propietarios de una misma bolsa de suelo cuando los tienes que poner con los 4 de otra y los 4 de otra, que además tienen modelos distintos y tienen objetivos para su suelo totalmente distintos. El modelo de la ciudad lo debe definir el plan supletorio con las directrices políticas que les damos quienes legítimamente hemos sido elegidos para definir cuál es el modelo de nuestra ciudad. Con ese modelo hay que meter en esas bolsas de suelo las necesidades que tiene la ciudad. Centros de salud, espacios educativos, institutos, colegios, espacios libres. Además, como dice Mació, viene regulado por ley. Los porcentajes de espacios libres dentro de un urbanizable vienen regulados por ley. La cesión al ayuntamiento de suelos para aprovechamiento municipal viene regulado por ley. Los viales los regula en muchos de los casos, es un plan supletorio que normalmente no se hace y el de Arrecife sí lo hace, entra a ordenar pormenorizadamente muchas de esas piezas de suelo que estaban, es decir, estamos definiendo qué queremos para su suelo, por supuesto respetando que son propiedad privada, pero dándoles un uso que lo haga rentable para que ellos lo puedan desarrollar y para que atienda a las demandas que tiene la ciudadanía, especialmente y en este momento de vivienda en nuestra ciudad. Parece razonable. Las 2 últimas preguntas. Venga, yo quería preguntar por movilidad. Obviamente no me van a decir calle por calle cuál es peatonal, cuál va en dirección para allá o contraria, pero sí qué modelo de ciudad y de movilidad se está buscando. Si hay zonas en las que se está pensando, pues eso, en una movilidad más blanda, digamos, de la que estamos acostumbrados, si el transporte público va a tener más presencia, si vamos a poder caminar, porque yo que ahora vivo en Arrecife, en ocasiones no es un lugar del todo cómodo para pasear, como si lo es. Algunas zonas de la ciudad sí, pero otras no. La gente a veces se mueve en coche porque es que no es agradable el paseo por o el tránsito, por lo menos, entre barrios y centro, etcétera. ¿Ahí se puede decir algo sobre el modelo de movilidad o que esté reflejado en el plan? Desde luego, y yo creo que en parte el fracaso de las peatonalizaciones que se han probado hacer en Arrecife viene de ahí. Lo fundamental es que se conciba la ciudad como un todo, es decir, esto no puede ser voy peatonalizo aquella calle y no le doy respuesta de salida, pues por ejemplo a los vehículos que salen de esos garajes o a que tenga un tránsito rodado una determinada zona, es decir, que haya una planificación que ve la ciudad desde lejos y planifica decir, oye, la tendencia, porque además lo marca la legislación, especialmente europea, en materia de sostenibilidad. Tenemos que tender a ciudades más sostenibles, a ciudades con menos vehículos y a ciudades dándole mayor importancia al transporte público y a la peatonalización. Y debemos peatonalizar desde el centro hacia afuera, pero con una visión global, es decir, no diciendo voy a peatonalizar aquella calle que tiene 4 comercios y aquella pues la dejo de salida y la otra. No, tiene que haber y eso lo aporta un plan. Por eso el plan supletorio incorpora un plan de movilidad, un plan que viene a decir, oye, pues hay que modificar los trazados de las líneas de transporte público en esta línea, hay que modificar los sentidos de las calles en estas otras y hay que empezar a peatonalizar de forma gradual estas calles, estas, que se haga, es decir, con un criterio, no de forma arbitraria y a gusto del momento, del político de turno. ¿Con el francés? Con el francés, no sé si Mació prefiere. ¿Cómo queda finalmente? Porque aquí ya comentaste y diste una pincelada la última vez. Sí, porque bueno, algunos... Que prácticamente dice que queda... Algunos se han empeñado, empecinado en enredar o en intentar,
tergiversar lo que realmente sucede con el francés, pues nada raro, vamos. ¿Pero qué figura en el plan? En el plan aparece como suelo urbano no consolidado, que es lo que nos dice la última sentencia que ¿Qué significa eso? Que recibíamos hace menos de un año. Eso significa que es una unidad de actuación que se tiene que desarrollar mediante un plan parcial. La singularidad que tiene, que no es como una unidad de actuación que esté en Argana, por ejemplo. El problema o la singularidad que tiene esa pieza de suelo, además de lo importante que es para el municipio y de la importancia que puede tener en el futuro de la ciudad, es que tiene un deslinde terrestre marítimo. Un deslinde marítimo terrestre en la zona de servidumbre a 100 metros. Es un pleito que tiene la propiedad con costas, porque entienden que debe ser un deslinde de a 20 metros, como pasa en las zonas urbanas. ¿Eso qué significa? Que no va a poder tener usos que no sean compatibles con la ley de costas. Es decir, es una unidad de actuación, un suelo urbano no consolidado, que tiene que determinar de dotarse de servicios y tiene que desarrollarse mediante un plan parcial. Además, la complicación o la complejidad que tiene es que todos esos usos que allí se desarrollen tienen que cumplir con lo que permite la ley de costas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se podría hacer ¿Eso vivienda? qué quiere decir? Que no puede tener uso residencial. Por ejemplo, porque la gente cree que se podría hacer vivienda, hacer un centro comercial, por ejemplo. En su mayoría tiene que tener, según aparece en la ficha en el plan supletorio, uso de equipamiento comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Pues cabría un museo marítimo, una escuela de vela, ¿centro comercial? Actividades ligadas al mar principalmente. Centro comercial como tal no, sí que permitiría un porcentaje del equipamiento que fuera comercial, pero no sería ni un gran centro comercial. Pero eso lo desarrollarían los propietarios. Efectivamente. ¿Y tiene viabilidad económica? Porque luego, si yo tengo esto y usted me está diciendo que yo haga un museo, que suele ser público, los museos, no sé qué puede ser, algún ejemplo, una cosa así tal, a lo mejor yo lo que pido es una compensación porque no sé si eso se puede Es lo que dar. ha pedido, ¿no? Claro, todas las unidades de actuación y todos los sectores que figuran en el plan supletorio tienen una memoria económica y una viabilidad económica, se ha estudiado y se ha hecho así. Es cierto que ellos no tienen un suelo urbano consolidado. Si nosotros le pusiéramos esa serie de limitaciones, de todas maneras no es un tema urbanístico a nivel municipal, quiero decir, es un pleito que tienen los propietarios con costas. No es una cosa que debamos resolver nosotros, pero en la situación en la que estamos nosotros tenemos que darle una ordenación y con la ley en la mano, con las sentencias en la mano, la ordenación que tenemos que darle es la que nos ha dicho el juzgado. Los tribunales ya han obligado a ustedes. Sí, hablando en plata, si el pleito lo gana Costas, pues podrán ordenar para hacer un chiringuito de playa. Si el pleito lo gana la propiedad, pues tienen mucha más parcela de suelo, porque la diferencia de tener que respetar 20 metros desde el mar o tener que respetar 100 metros puede ser prácticamente anula la parcela. En cualquier caso, si unos derechos que según las sentencias tienen los propietarios, que se los declaran suelo urbano no consolidado, se los quita Costa, será Costa quien tenga que indemnizar. Y en cualquier caso, aunque ganaran ellos los pleitos, porque esa es la duda que me quedó la otra vez, Mació, si lo ganara la propiedad, ¿podría ser un centro comercial al uso o construir en la zona residencial? En la zona de aprovechamiento podría, siempre cumpliendo con los parámetros y con las determinaciones. ¿Y residencial también? Si ganaran el pleito a Costas, podrían hacer residencial, sí. A mí me llama poderosamente la atención, siempre me ha llamado la atención porque soy una ignorante en esto y no lo entiendo, cómo los ayuntamientos, no sino todos los ayuntamientos, los municipios, desarrollan sus planes generales, en este caso un plan supletorio, y es que se está desarrollando por otra parte un plan insular, que en ese plan insular hablamos también de lugares para centros sanitarios, hablamos también de lo mismo un poco. Entonces, no sé si se tocan en alguna medida, si se ha informado el uno del otro, entiendo que sí, cuál es la comunicación, lo digo porque... Una pregunta interesante, si hay, porque tenemos que irnos ya. Sí. Si simplemente hay algún tipo de adaptación al plan insular o el plan insular a la adaptación a nuestro plan general. Sí, hay coordinación. De hecho, realmente los dos planes los redacta el mismo equipo, digamos. GESPLAN está redactando los dos planes. En este caso redactó el plan supletorio y está redactando el plan insular. Es cierto que los planes insulares no entran a regular pormenorizadamente los suelos urbanos, más bien regulan las infraestructuras insulares, infraestructura viaria y además de los suelos que no son urbanos. Sí, pero eso se ponen en los municipios, quiero decir. Pero desde luego que están coordinados y hemos tenido alguna que otra reunión, pero ellos son conocedores de ambos documentos. Para que no vaya a saltar ninguna locura del día de mañana, ¿sabes lo que te quiero decir? Y el procedimiento es valedor de las competencias que tiene cada administración, es decir, uno de los informes
preceptivos y vinculantes que tiene que pasar, que pasó ya en la aprobación inicial el plan supletorio de Arrecife y que tiene que volver a pasar una vez se hagan las modificaciones que provengan de las alegaciones para la aprobación definitiva, es el de la oficina del plan insular del Cabildo de Lanzarote. Es decir, la verdad que el procedimiento es muy tedioso, muy largo, muy engorroso, pero es bastante garantista para que este tipo de problemas no se den. Y, bueno, Sí, no, ¿hay termina. alguna en relación con lo que comentaba Eric, ¿hay alguna infraestructura, gran infraestructura, no me refiero a grande de tamaño, pero sí a lo mejor de importancia, insular, que esté previsto que esté en Arrecife? Quiero decir, por ejemplo, educativa, sanitaria, cultural, plan lo que sea. Porque es verdad que en los últimos años hemos visto como la universidad parece que va a pataiche, no sé qué, que como que Arrecife se ha despojado de esa capacidad rectora que tenía en muchos aspectos, ¿no? De ser el gran centro, comprensible, los otros municipios también han desarrollado su comercio, han desarrollado su industria. ¿Hay alguna cosa insular que se prevea que esté ahí o eso no corresponde al plan? Quien marca los sistemas generales insulares es el Cabildo de Lanzarote, pero es cierto, no la verdad, es decir, Arrecife es una ciudad prácticamente colmatada en su desarrollo, es decir, apenas quedan suelos libres para plantearnos grandes infraestructuras de ámbito insular, un campo universitario. Ese tipo de cosas sí, es decir, y de hecho en los planes parciales que se desarrolla, los porcentajes de suelo que esos propietarios están obligados a ceder a la administración se enfocan a suelos educativos, suelos deportivos, espacios libres, precisamente en base también a cumplir esos criterios, esos porcentajes que nos da la ley para que tengamos una ciudad desarrollada, moderna, cómoda para los vecinos, es decir, suelos educativos, suelos deportivos, suelos socioculturales, por ley los tenemos que recoger y lo que hace el plan es ordenar dónde los pone de las posibilidades que tiene, pero siempre en el ámbito municipal porque los insulares los regula el Cabildo de Lanzarote con su plan insular. Nos tenemos que ir pero porque ya se nos ha agotado el tiempo, pero me gustaría que respondiera la pregunta del millón. Para mí la pregunta del millón es que como llevo tantos años oyendo que se va a aprobar un plan general de Arrecife y nunca se ha aprobado incluso el de María Isabel Deni, que era un plan ya no supletorio, sino un plan, digamos, distinto y ambicioso en ese sentido, y nunca se llegó a aprobar, al contrario, se tiró a la basura cuando gobernaba el Partido Socialista. Díganos la verdad, ¿usted cree que se va a poder aprobar? Porque tengo entendido que el 31 de diciembre tiene que estar aprobado definitivamente porque se acaba el plazo que le ha dado el propio Gobierno de Canarias para la memoria ambiental. Lo dije al principio, afortunadamente para este plan, el Partido Socialista no va a tener que votar nada más de porque es siempre, es decir, y lo dice la historia, no lo digo yo, ni tengo ninguna fijación. Cuando el plan insular se ha tumbado, ha estado el Partido Socialista. Cuando se intentó tumbar el de Teguise, estaba el Partido Socialista. Cuando se tumbó el de Arrecife, estaba el Partido Socialista. Siempre hay uno o más partidos que trabajan en un documento y cuando llega el Partido Socialista busca una excusa para tumbarlo. Lo intentó con en el mandato pasado, recuerden que hace un cambio en los suelos rústicos de los dos diseminados más importantes que quedan por regular, el de las Vírgenes y el del Camino de Güime, y lo que hizo fue ponerle más protección para que todos aquellos vecinos se preocuparan, lógicamente, porque sus casas peligraban. Y eso lo hizo el Partido Socialista. Y hemos tenido que revertir esos cambios para que esos vecinos por fin vean una seguridad jurídica en sus viviendas. Si estuviera en su mano no le quepa ninguna duda que este plan no saldría, pero afortunadamente ya no está en sus manos. En ese plan, ya lo viste la otra vez, se regularizaría la situación de esas viviendas. Por primera vez se regulariza la situación de las más de 450 familias de los diseminados. Sí, y también de los Vírgenes y del Camino de Güime, sí. Que son los que llaman ustedes diseminados, que son casas que están fuera, digamos, fuera de ordenación. De la trama urbana. Efectivamente, fuera de ordenación en su día, ¿no? Y ahora se tiende a meterlo, ¿no? Dentro del urbanismo. Pues bueno, pues yo creo que si finalmente es verdad lo que nos están contando aquí estos dos señores, pues vamos a tener una gran noticia a finales de año, y es que por fin Arrecife va a contar con un plan supletorio, que ni siquiera estamos hablando del gran plan que me imagino que a partir de ahí empezarán a hacer, ¿no? Desde luego que sí. Sí, la ambición en política. Si siguen gobernando, si siguen gobernando con el PP. Es cierto que este plan supletorio no es tan supletorio como tal, porque sí que, como comentaba ya antes, entra a ordenar pormenorizadamente, entra al detalle en algunos sectores y en algunas cuestiones de ordenación. Ya no es un plan supletorio al uso, sino que es casi que un plan general. Es cierto que este plan da vigencia, bueno, por lo menos cumplimos con la ley y da vigencia a la ordenación del municipio unos cuantos años. Pero para tener tiempo de hacer las cosas con tranquilidad. Pero siendo ambicioso, lo suyo sería empezar a trabajar también en un plan general. Sí, digo en 5, 6, 7, 8 años me refiero. Pues, Massiot,
Cabrera, muchas gracias, concejal de urbanismo, y también al teniente de alcalde de Arrecife, Aichedei Eugenio. Yo creo que si finalmente, insisto, se aprueba, será una gran noticia para esta isla, pero sobre todo para esta ciudad. Nos tenemos que ir. Erika, me están diciendo, mañana no hay. Pero mira, yo te iba a decir otra cosa, no seas desconfiado, confía un poco, porque si han dicho hasta final de año, pero ya, es que he visto, claro, tú eres muy ingenua porque tú estás ahora, llevas más que 10 años en periodismo. Pero dijeron que iniciar un catálogo de patrimonio en Arrecife no lo íbamos a hacer, que era imposible, ya está hecho. Dijeron que aprobar inicialmente el plan supletorio de Arrecife era imposible, en eso estamos, bueno, ya se ha aprobado. Lo mismo nos dijeron Coalición Canaria con las derivaciones de los menores, y con un montón de cuestiones que el Partido Socialista no ha podido resolver o no ha querido resolver, y en ello estamos, veremos. Bueno, la verdad que en eso mucha gente, la sensación que tiene es que al menos hay un grupo de gobierno que al menos tratan de resolver problemas y no aumentar los problemas que hay, complicarlo un poco más, que es lo que le gustan a algunos. Tomás, no eres tú el que te gusta complicarlo, ¿eh? A mí me gusta complicar, ¿no? De hecho, te iba a decir Feliz Puente, que es lo menos complicado que hay. Claro, casi un puente, pero esta vez depende para qué y depende para quién, ¿eh? Por cierto, Tomás, ¿ya tienes el kit de supervivencia? No, todavía no, me falta solamente la navaja suiza. Todo lo demás sí lo tengo más o menos. Nosotros... Ahí estoy mirando en qué consistía, y todavía me quedan muchas cosas. Bueno, es que hay varios kits, porque yo he visto... yo miré el de Amazon, bueno, o sea, estos que venden así y te ponen que es un kit. Vale, yo no sé si ustedes tienen kit. De momento no. No, tampoco. Lo que sí me voy a comprar una radio a pilas. Tampoco, teniente de alcalde. Yo tengo radio a pilas, que siempre la pongo, y tengo una pilas para... que tuve en su momento y la perdí además cuando cambié de casa. Y una linterna también tendrá en su casa, ¿no? Pues la verdad que linterna no, vela sí, pero linterna el otro día estaba mirando y no tenía. Pues venga, pues hay que comprar que sea una linternita Tenemos pequeña. El móvil. Tenemos el móvil, ya todo el mundo vamos con... Sí, pero el móvil se puede, si no hay electricidad, en menos de 12 horas se le queda sin batería. Nosotros regresamos el viernes, no mañana, porque mañana es el Día del Trabajador.